Bien, entonces, miren, como comentaba la semana pasada, hemos visto cuál es el enfoque que propone las especificaciones AASHTO para el diseño de puentes. Y el enfoque por la filosofía de diseño es por estados límites. Y esas especificaciones se establecen 4 estados límites, denominados resistencia, servicio, eventos extremos, fatiga y fractura. Y además en cada uno de esos estados límites debe satisfacerse esta desigualdad, ¿no? Que la mínima capacidad que estadísticamente puede desarrollar un componente, el puente o el puente, siempre supere la máxima demanda que estadísticamente puede desarrollar el componente o el puente durante su vida de servicio. Tanto la capacidad como la demanda deben visualizarse en función de estos 3 términos, que es resistencia, rigidez y estabilidad. Bien, en esta sesión lo que vamos a ver es cómo calcular la máxima demanda, ¿no?, que estadísticamente puede desarrollar el elemento estructural. A esa máxima demanda se le va a denominar Q, que sería la sumatoria de N sub I, gamma sub I por Q sub I. Bien, entonces este modificador de carga N sub I es una variable que solo influye en el estado límite de resistencia y va a ser dependiente de la ductilidad, de la redundancia y la importancia operativa del puente o del componente que estamos tratando. Gamma sub I es el factor de carga, así se denomina, y Q sub I es la carga o la solicitación. En vez de darle este nombre tan pomposo de demanda, lo que le voy a cambiar el nombre, no disculpen ustedes, y le vamos a llamar solicitación de diseño. O tal vez en algún momento se me va la idea y hablo demanda, pero veamos por ahora demanda sinónimo de solicitación de diseño. Entonces, en esta sesión vamos a aprender a cuantificar la solicitación de diseño. Para eso, miren, primero vamos a hablar sobre las cargas que deben considerarse en el diseño del puente, ¿no? Entonces, las cargas para el diseño del puente están agrupadas en 2 tipos, ¿no?, las denominadas cargas permanentes y las cargas transitorias. Las cargas permanentes son aquellas cargas cuya intensidad se van a mantener en el tiempo, permanecen constantes en el tiempo. Y las cargas transitorias son aquellas cuya intensidad va variando en el tiempo. En la tabla que se aprecia aquí en la pantalla, es una tabla de las especificaciones AASHTO del 2015, me parece. En la primera columna, miren, se indica los diferentes estados límites que debemos considerar, y notarán que cada estado límite tiene sus combinaciones respectivas, ¿no? El estado límite de resistencia tiene 5 combinaciones, el estado límite de eventos extremos 2, el estado límite de servicio 4 y el estado límite de fatiga 2. En la segunda columna de esta tabla, ¿sí?, en la segunda columna aparecen todas las cargas permanentes. Todas las cargas permanentes, ¿bien? Y de la tercera columna hacia la derecha están todas las cargas transitorias. Desde esta columna
a la derecha están todas las cargas transitorias que tienen periodos de recurrencia mayores que el periodo de diseño del puente, mayor o igual que 75 años. Y la diferencia, es decir, lo que quedan acá son aquellas que tienen periodos de recurrencia menores que el periodo de diseño del puente. Quisiera resaltar dentro de las cargas transitorias la siguiente columna, la tercera columna, esta columna de acá. Esta columna, miren, representa la sobrecarga vehicular y los efectos que esta ocasiona al transitar sobre el puente. Entonces, aquí vamos a tener la sobrecarga vehicular que se denomina LL y, insisto, los efectos que va a generar la misma al transitar sobre el puente. Entonces, esta columna está así, ¿no es cierto? También notarán que cada carga se va a ir identificando mediante dos letras, que poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿no? Bueno, creo que como una primer vistazo está bien, vamos avanzando. Notarán que hay una gran variedad de cargas permanentes. Bien, lo que vamos a hacer en el curso es seleccionar algunas de ellas, es decir, no vamos a considerar todas las cargas permanentes. Y las que estamos seleccionando las estamos escribiendo con color rojo, ¿no? Miren, DC corresponde al peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales. DW corresponde al peso de la superficie rodadura y al de las instalaciones para servicios públicos. EH es el empuje horizontal del suelo. ES es la sobrecarga de suelo. Y EV la presión vertical del peso propio del suelo de relleno. Creo que todas ellas más o menos se entienden, tal vez ES. Y aquí habría que ver un poco el proceso constructivo, sobre todo de los muros de contención o de los estribos en sí. A veces en el mismo proceso constructivo se almacena suelo sobre el relleno, sobre el material de relleno, y ese peso del suelo sobre el relleno, bien, a ese peso se le llama ES. Hay otras cargas que no ya ni las menciono, estoy tomando algunas cargas permanentes y no todas. Miren, en el puente reticulado, que aparece en la imagen de la izquierda, en realidad tenemos, todas son cargas permanentes, ¿no? El peso del tablero, el peso de los largueros, el peso de las vigas de piso, el peso de la armadura, o los reticulados, el peso del sistema de arriostramiento lateral de las armaduras. Todas ellas son, o todos esos elementos corresponden a cargas del tipo DC. Cargas DC. En la foto de la derecha, bueno, ustedes notarán que hay un puente que tiene, digamos, además de 6 carriles, tiene veredas para el tránsito peatonal, ¿no? Bueno, ahí se nota claramente la superficie rodadura y hay instalaciones para servicios públicos, como por ejemplo los postes de luz, estas estructuras que sirven para digamos, fijar todos los anuncios o avisos que se ponen en las carreteras. Esas son cargas del tipo DW.
Aquí en la foto inferior izquierda se está, miren, instalando una tubería que puede ser para aguas servidas, ¿no? Y que esa tubería está fijada o está apoyada en el puente. Este también es una carga del tipo DW, ¿no? Corresponde al peso de la superficie rodadura y el de las instalaciones públicas, ¿no? Bien. Bueno, entonces la idea era que más o menos vayan visualizando ahí las cargas que aparecen en el puente, ¿no? Y lo que vemos acá es un estribo, el material de relleno. Luego miren, podemos visualizar lo siguiente, la superestructura. La superestructura va a tener carga DC y carga DW. El peso propio del estribo es DC, porque el estribo es el elemento estructural. El peso del relleno se denomina EV. Aquí en la puntera también hay relleno, aquí consideramos EV. Bien, recuerden que el suelo luego va a generar, o el relleno va a generar empuje horizontal. Bien, ese empuje horizontal se denomina EH. Bien, y el EH puede ser un empuje pasivo, activo, en reposo. Bien, y también puede desarrollarse empuje horizontal, ¿no? Y bueno, esas serían las cargas, ¿no? Acuérdense que si colocamos suelo encima de este relleno, ese suelo sobre el relleno se llama ES, ¿no? Bueno, luego también hemos hablado un poco acerca de las cargas transitorias y de igual manera, miren, tenemos una gran cantidad de cargas transitorias. Recuerden que aquí tenemos las que corresponden a la sobrecarga vehicular y los efectos que ellas generan al transitar por el puente. Y luego los que yo he denominado las cargas de origen natural, ¿no? Bueno, es una denominación mía propia que no aparece en las especificaciones. Y tienen, miren, la carga hidráulica, el viento, W, el viento actuando sobre la estructura, el viento actuando sobre la sobrecarga vehicular, la fricción, temperatura uniforme, gradiente térmico, asentamiento diferencial. ¿Ya? Presión hidráulica, el viento actuando sobre la estructura, sobre la sobrecarga vehicular, fricción, temperatura uniforme, gradiente térmico y asentamiento diferencial. Y luego tenemos las cargas transitorias que tienen periodo de recurrencia de más de 75 años, ¿no? Y ya son famosas, ¿no? El sismo, las explosiones, carga de hielo, colisión de embarcaciones, ¿no? Colisión de vehículos y colisión de embarcaciones. Entonces, hay una gran variedad, de toda esa variedad voy a seleccionar, ¿no? Y vamos a tomar la siguiente. La fuerza de frenado, que sí se entiende, ¿no? Es decir, el vehículo puede detenerse de manera abrupta sobre el puente, el vehículo en movimiento genera una fuerza que va a estar aplicada en su, o tiene fuerza inercial que va a estar aplicada en su centro de masas, y esa fuerza inercial que es horizontal, luego se transfiere por fricción entre el neumático y la superficie rodadura a la superestructura, ¿no? Y va a hacer que la superestructura tienda a moverse horizontalmente. El sismo, ni hablar, ya tenemos un curso dedicado al sismo. El incremento por carga vehicular dinámica, creo que todavía por acá queda medio flojo el asunto, en el sentido de que faltarían algunas cositas para entender esto. Bien, y tal vez lo más importante de todas, la sobrecarga vehicular. Recuerden que nosotros consideramos tres tipos de sobrecargas vehiculares, tanto en las especificaciones AASHTO como el manual de puente. El HL93,
Bien, el vehículo de diseño especial y el vehículo de circulación restringida. Y este LS es la sobrecarga viva, así se llama. Bien, y esa sobrecarga viva tiene que ver con lo siguiente, ¿no? El vehículo se va a ir acercando, ¿no?, hacia el puente y en algún momento se va a ubicar sobre el relleno. Entonces, vamos a tener el peso de la sobrecarga vehicular actuando sobre el relleno. A ese peso de la sobrecarga vehicular actuando sobre el relleno se le llama LS. Para simplificar el diseño, lo que se hace es asumir que el peso de la sobrecarga vehicular está uniformemente distribuido sobre el relleno. Y si es así, ese peso por metro cuadrado luego se puede reemplazar por una altura equivalente de relleno. Esta altura equivalente de relleno va a ser dependiente de la orientación del estribo o del muro de contención con respecto a la dirección del tráfico, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esas serían las digamos, cargas transitorias, las que vamos a tomar nota de aquí en adelante, y algunas que las dejamos ahí pendientes, ¿no? Ya hemos hablado de esta ecuación, ¿bien? Y lo que quedaría ahora es nuevamente ingresar acá, ¿no? Ya hemos reconocido las diferentes cargas que vamos a considerar en el diseño. Ahora hay que determinar la solicitación de diseño. Entonces, ¿cómo determinamos la solicitación de diseño? Desarrollando esta expresión. El NI, que es el modificador de carga, gamma sub I, que es el factor de carga, y Q sub I, que es la carga como tal, ¿no? O la solicitación. Bien. Bueno, en esta tabla vamos a encontrar el modificador de carga. Ya hemos descrito cómo se va a determinar, ¿no? En la tabla que tenemos acá, cada uno de los valores que aparecen en estas celdas representan los factores de carga. Bien, los factores de carga. Bien, entonces tratemos de hablar sobre las combinaciones de cargas. Miren, tal y cual mencionaba al inicio, hay que considerar 4 estados límites en el diseño de los puentes: resistencia, eventos extremos, servicio, fatiga y fractura. Y luego esos estados límites tienen sus combinaciones de carga. Esas combinaciones de carga para cada uno de los estados límites están indicados en esta tabla, la que estoy mostrando aquí en la pantalla, ¿no? Apreciarán que en la primera columna justo se dice estado límite y por ejemplo, que el estado límite de resistencia tiene 5 combinaciones, denominadas resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. El estado límite de eventos extremos, 2 combinaciones, eventos extremos 1 y 2, servicio 4, denominado servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4. Y fatiga 1 y fatiga 2. Cada una de esas combinaciones lo que trata es de establecer una situación de carga que, digamos, se puede presentar en el puente, ya sea en periodo de diseño o en la vida de servicio del puente. Y lo interesante aquí es tratar de identificar qué situación de carga trata de considerar cada uno de estos estados o estas combinaciones de carga. Entonces, para ello vamos a comenzar con las combinaciones correspondientes al estado límite de resistencia. Bien, resistencia 1. Miren,
Este estado límite de resistencia 1, en las especificaciones indica que es una combinación básica que considera el uso vehicular normal del puente y sin viento. Entonces, la descripción dice, es una combinación de carga básica que considera el uso vehicular normal del puente, pero sin viento. ¿Qué significa el uso vehicular normal del puente? Significa que sobre el puente están transitando la carga HL93. El HL93. Recuerden que la sobrecarga vehicular, hay tres tipos de sobrecarga vehiculares: el HL93, el camión de diseño o el vehículo de diseño especial y el vehículo de circulación restringida. Entonces, eso significa, ¿no? Es una combinación básica que considera el uso vehicular normal del puente sin viento. Bien. Si revisamos la combinación en cuestión, notarán lo siguiente, que en esa combinación se consideran todas las cargas permanentes, el efecto producido por la sobrecarga vehicular, en este caso por el HL93, se considera también la carga hidráulica. No hay viento, miren, no hay viento, no existe viento porque, digamos, es una situación de carga que puede ocurrir, ¿no? Pero sí se considera esta fricción, la temperatura uniforme, el gradiente térmico y el asentamiento diferencial. Bien, ahora veamos el estado límite de resistencia o la combinación, disculpen, que se llama resistencia 2. Entonces, en esta combinación considera digamos, el uso, o mejor colocado así, que, digamos, sobre el puente transitan los vehículos de diseño especial o los vehículos de circulación restringida. Es decir, es similar a la resistencia 1, sino que ahora sobre el puente están transitando el vehículo de diseño especial o el vehículo de circulación restringida, ¿no? Entonces, representa el uso del puente por parte de los vehículos de diseño especial o de circulación restringida. Considera, miren, la carga permanente, la sobrecarga vehicular, aquí sería el vehículo de diseño especial o de circulación restringida, la carga hidráulica, no hay viento, y luego tenemos las otras cargas transitorias, fricción, temperatura uniforme, gradiente térmico y asentamiento diferencial. Entonces, resistencia 3 es el uso del puente por parte de vehículos de diseño especial y circulación restringida. Luego tenemos resistencia 3. Resistencia 3, miren, considera el puente expuesto a vientos con velocidades mayores a 90 kilómetros por hora. Entonces, con esas velocidades de viento, se espera que no existan vehículos circulando sobre el puente. Acuérdense que si tenemos un objeto en movimiento y luego le agregamos el viento, ese objeto se vuelve inestable. Entonces, con vientos con velocidad de 90 kilómetros por hora y un vehículo en movimiento, ese vehículo es inestable, ¿no? Entonces, simplemente ese vehículo no va a poder transitar por las carreteras, ¿no? Bien, entonces, considera, insisto, el puente expuesto a vientos con velocidades superiores a 90 kilómetros por hora.
Entonces, miren, ¿qué cargas van a considerar? Carga permanente. No hay sobrecarga vehicular porque simplemente el viento lo restringe. Puede existir carga hidráulica y el viento, miren, el viento actuando sobre la estructura, WS, viento actuando sobre la estructura. Y no hay viento actuando sobre la sobrecarga vehicular porque no hay vehículos en movimiento, no hay vehículos, por lo tanto no va a haber efecto del viento sobre el vehículo. Y las otras cargas transitorias que ya por acá voy a marcar, ¿no? Bien, resistencia 4. Esta resistencia 4 es una condición particular. Son aquellas situaciones en las que, digamos, la relación entre la carga muerta a la carga viva es de más de 7. Esto sucede en puentes de grandes claros. Entonces, la carga permanente resulta siendo 7 veces o más que la sobrecarga vehicular o la carga viva, ¿no? Entonces, en esos casos, el puente se estaría diseñando para soportarse a sí mismo, es decir, el efecto de la sobrecarga vehicular es tan pequeñito que se puede despreciar, ¿no? Eso puede suceder y sucede. Normal, insisto, en puentes de grandes, claro, ¿no? Entonces, la carga permanente es de tan grande, ¿sí? Que muy grande, que luego el puente básicamente se diseña para soportarse a sí mismo y que el efecto de la sobrecarga vehicular se puede despreciar, ¿no? Tal vez un ejemplo sencillo sería, van a diseñar un edificio de concreto reforzado de 20 pisos para que, digamos, en esos 20 pisos vivan palomas, ¿no? Entonces el peso de las palomas, pues, por más que se llene con respecto al peso del edificio, no es nada, ¿no? Entonces el edificio se va a diseñar básicamente para soportarse a sí mismo, ¿no? Entonces eso sucede, insisto, en los puentes que cubren grandes claros. Ahora, resistencia 5. ¿Bien? Resistencia 5 es, digamos, una situación similar a resistencia 1 y 2, ¿bien? Salvo que ahora sí, aquí se considera un viento con una velocidad de 90 kilómetros por hora, es decir, representa el uso de vehicular normal del puente y considerando viento con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Va a haber viento actuando sobre la estructura, ¿bien? Y viento actuando sobre la sobrecarga vehicular, ¿bien? Miren, el estado límite de resistencia 5 se considera la carga permanente, la sobrecarga vehicular, carga hidráulica y las otras cargas transitorias. ¿Bien? Bueno, entonces esos son las combinaciones correspondientes al estado límite de resistencia. Bien. Ahora, bueno, revisemos las combinaciones que están referidas al estado límite de eventos extremos. Notarán que eventos extremos tiene dos combinaciones de carga y que son muy fáciles de entender y manejar, ¿no? Bien, eventos extremos 1. Miren, considera la acción simultánea de la carga permanente, una fracción de la sobrecarga vehicular, carga hidráulica, fricción y sismo. Entonces es una combinación en la que consideramos el sismo.
Y en eventos extremos 2, notarán que es una combinación que considera la carga permanente, el 50% de la sobrecarga vehicular, carga hidráulica, fricción y explosión, carga de hielo, colisión de embarcaciones o colisión de vehículos y colisión de embarcaciones, considerando esas cargas una a la vez. Es decir, es poco probable que estas 4 cargas ocurran de manera simultánea. Consideramos entonces carga permanente, más la sobrecarga vehicular, carga hidráulica, fricción, más explosiones, o ¿no? Carga permanente, sobrecarga vehicular, carga hidráulica, fricción y carga de hielo, o luego el resto, sino una a la vez. Bien, entonces ya tenemos las combinaciones correspondientes a eventos extremos. Y ahora veamos las combinaciones correspondientes al estado límite de servicio. Servicio 1, miren, esta es una combinación que representa la operación normal del puente, así se denomina, y con este estado límite de servicio vamos a efectuar el control de los esfuerzos, las deformaciones y la fisuración de los elementos de concreto reforzado, ¿no? Entonces, es una combinación de carga que representa la operación normal del puente con un viento de 90 kilómetros por hora, y dice tomando todas las cargas a sus valores normales o nominales. Y les decía, aquí este estado límite lo vamos a utilizar para hacer el control de los esfuerzos, deformaciones y la fisuración de los elementos de concreto reforzado. Servicio 2, bueno, esta es una combinación que aplica al diseño de puentes metálicos y tiene como función el control de la fluencia del acero y el deslizamiento de las conexiones de deslizamiento crítico. Entonces, eso es servicio 2. Puentes metálicos, ¿no? Servicio 3, corresponde, miren, es una combinación de carga que se utiliza para hacer el control de la fisuración de los elementos de concreto preesforzado que conforman la superestructura. Servicio 4, disculpen, sí, pues servicio 4, ¿no? Es también una combinación de carga que se va a aplicar para hacer el control de la fisuración de los elementos de concreto preesforzado que conforman la subestructura. Entonces, servicio 3 y servicio 4 es el control de la fisuración de los elementos de concreto preesforzado, de la superestructura y subestructura respectivamente, ¿no? Ahora, con respecto a las combinaciones del estado límite de fatiga, aquí sí vamos a tener ciertas dificultades, ¿no? Porque hay que reconocer qué componente o elemento del puente debe diseñarse considerando un número infinito de ciclos de carga o de aplicación de ciclos de carga, bien, que es fatiga 1, o qué componentes o elementos del puente se pueden diseñar considerando un número finito de ciclos de carga. Bien. Vamos a tener dificultad. Felizmente ahí las mismas especificaciones como que se nos van dando ciertos lineamientos para poder identificar qué elemento se debe diseñar considerando un número infinito de ciclos de carga o de aplicación de ciclos de carga, o un número infinito
de aplicación de ciclos de carga, ¿no? Generalmente fatiga 1 es cuando hay un tránsito vehicular, un volumen de tránsito vehicular muy fuerte, y fatiga 2 cuando hay un volumen de tránsito pequeño, ¿no? Pero eso es relativo. En realidad, les decía, en las mismas especificaciones vamos a encontrar derroteos o ideas de qué componente o elemento del puente debemos diseñar bajo esas dos situaciones mencionadas, ¿no? Bien. Entonces, esas son, digamos, las combinaciones de carga. En los documentos que he subido al aula virtual, existe una descripción un poco mayor de lo que acabo de mencionar. Entonces los convoco a que, o les invoco a que revisen esos documentos, ¿no? Miren, lo que voy a mencionar ahora creo que ya está de más, pero no vale digamos, vale la pena, ¿no? Noten, miren, que en el estado, o las combinaciones que corresponden al estado límite de resistencia, servicio y fatiga, consideran la acción obviamente simultánea de las cargas permanentes más las cargas transitorias que tienen periodos de recurrencia menores que el periodo de diseño del puente. Eso está clarísimo, ¿no? Porque ahí se ve en la tabla que en esas combinaciones, bueno, hay factores de carga solamente para aquellas cargas transitorias que tienen periodos de recurrencia menores que el periodo de diseño del puente, ¿no? Y que solamente en el estado límite de eventos extremos se tienen, pues, las cargas permanentes. Miren, dos cargas transitorias que tienen periodos de recurrencia menores que el periodo de diseño del puente, y obviamente las cargas transitorias que tienen periodos de recurrencia mayores que el periodo de diseño del puente. Bien, entonces, eso para insistir sobre algunas ideas. Cuando se están valorando las combinaciones aquí correspondientes al estado límite de resistencia, vamos a obtener lo que se llaman las cargas en condiciones de resistencia, un término que a veces se acuña, ¿no? Y cuando valoramos las combinaciones en el estado límite de servicio, vamos a decir, oye, estamos con cargas a niveles de servicio, ¿no? Así se denomina. Y por acá vamos a tener la carga de fatiga. Miren que en la fatiga hay algo que me olvidé tal vez de mencionar. Solamente aparece factor de carga para la carga transitoria, y eso es correcto, ¿no? Porque la carga que va a generar fatiga es la carga o la sobrecarga vehicular, ¿no? Sobrecarga vehicular es la que va a generar la fatiga, ¿no? Bueno, ya en realidad por ahí van a haber algunos cálculos en los que también vamos a involucrar el efecto de la carga permanente, pero eso se irán describiendo conforme vamos avanzando en el desarrollo del curso, ¿no? Bien, entonces la solicitación de diseño, bueno, se tendrá que determinar considerando cada una de esas combinaciones de cargas. Ya hemos mencionado que el factor de carga está indicado en estas tablas, y aquí quisiera mostrar algo con respecto a los factores de carga. Miren, les comentaba que me parece esta tabla corresponde a la edición del 2012, ¿sí? Entonces, ahora estamos en el 2017. En el 2017 existe una pequeña diferencia, ¿no?, con respecto al 2012. Pero en fin, por ahí anda más o menos. Miren, el factor de carga para la carga permanente en las combinaciones de resistencia y eventos extremos en esta tabla son variables, gamma P.
Igual pasa, miren, con los factores de carga para el gradiente térmico y el asentamiento diferencial. Son variables. Y por acá tenemos para la sobrecarga vehicular también queda variable, ¿no? Voy a tratar de centrarme en lo que son los factores de carga permanente. Miren, en algún momento conversaba sobre esto, ¿no? De que cuando ustedes elaboran el metrado de cargas, lo que establecen es el valor nominal de la carga. El valor real puede ser más o menos, ¿no? Es decir, metran el peso propio en una viga y resultó que es de 2 toneladas metro lineal. Este es el valor nominal. El valor real puede ser menos o puede ser más. Esto es la variabilidad de la carga, ¿no? La carga permanente tiene esa variabilidad, pero obviamente la carga permanente tiene mucho menor variabilidad que la carga transitoria, ¿no? Eso sí es evidente, ¿no? Pero si ya conozco que existe esa variabilidad, entonces en el diseño debemos considerar esos 3 valores probables. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, mejor dicho, tal vez, oye, mira, capaz con la carga menor que la nominal resulta la situación más desfavorable, tal vez con el valor nominal o tal vez con una carga mayor que el valor nominal. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, hay que considerar esas 3 intensidades en el diseño y obviamente de esas 3 tomar la que resulta siendo la más desfavorable. Aunque, digamos, tal vez no lo explico correctamente, en esta tabla está esos 3 niveles, ¿no? Y esos 3 niveles están indicados aquí con la magnitud del factor de carga permanente. Bien. En la tabla que les voy a mostrar acá, miren, se ve el factor de carga. Y como verán, el factor de carga es diferenciado, ¿no? Para la carga DC y la carga DW. Para la carga DC vamos a obtener un máximo factor de carga, ¿no? Para los componentes y accesorios de 1,25 y un mínimo factor de carga de 0,90. El valor nominal es 1, ¿no? Entonces puede ser un 25% más o puede ser un 10% menos que el valor nominal. Y para la combinación de resistencia 4, solo para esa combinación, miren, la variabilidad es un poquito mayor. El máximo 1,50 y el mínimo 0,90. Y para la superficie rodadura, también entre 1,50 y 0,65. Notarán que la variabilidad en el caso de la superficie rodadura es mayor, disculpen, la variabilidad de la carga DW es mucho mayor que la variabilidad de la carga DC, ¿no? Eso se nota claramente por los factores de carga. Y luego por acá miren para el empuje horizontal del suelo, si se trata de calcular el empuje activo, en reposo, el empuje pasivo también debe estar por acá. Entonces aquí van a encontrar los máximos y mínimos factores de carga permanente. El detalle a partir de aquí en adelante es cuál de esos valores debemos tomar, si es el máximo o el mínimo. Bueno, y ¿qué factor de carga, disculpen, debemos tomar? ¿El máximo o el mínimo? ¿No? Entonces la respuesta es obvia. Utiliza aquel que conduzca a obtener la solicitación extrema de diseño. Y cuando hablo de la solicitación extrema de diseño es calcular esta expresión de acá, ¿no? Y como van a ver en el caso de los puentes hay que determinar las 2 solicitaciones extremas, ¿no? Es decir, el máximo positivo y el máximo negativo. Entonces,
¿Con qué factor de carga permanente? El máximo, el mínimo, se obtiene la solicitación extrema positiva y negativa. Bien. Por ahí luego vamos a establecer algunas guías tal vez que puedan servir para identificar qué factor de carga corresponde utilizar. Bien. Ahora, antes de digamos, pasar a revisar un ejemplo de aplicación, quisiera mencionar lo siguiente. Para definir qué combinaciones de carga vamos o se deben utilizar en el diseño de algún componente del puente, lo primero que debemos hacer es definir qué cargas se van a considerar en el diseño. Bien, entonces lo primero es cargas. Luego, una vez que se han definido qué cargas, el paso siguiente es establecer qué estados límites debemos considerar. Les menciono, en el diseño de un puente hay que considerar 3 estados límites sí o sí, ¿no? Que son resistencia, servicio y fatiga. Eventos extremos va a ser muy dependiente de la ubicación geográfica del puente y del componente que se está diseñando, ¿no? Entonces, estado límite de eventos extremos queda pendiente a definir. Ahora, digamos, en el diseño del puente no hay necesidad de considerar todas las cargas habidas y por haber, ¿no? Por decir, no sé, pues, cierta parte de la costa el viento tiene una velocidad muy pequeñita, tanto así que no se considera el viento, o tal vez, digamos, el suelo es muy fuerte y dicen no van a haber asentamientos diferenciales. Entonces, ¿entienden? No hay necesidad de considerar todas las cargas, hay que analizar, revisar qué cargas van a resultar siendo aplicadas. Una vez que definieron las cargas, los estados límites, el paso siguiente es establecer qué combinaciones resultan aplicables. Y tampoco van a ser aplicables todas las combinaciones. Por ejemplo, si tengo, digamos, un puente ubicado en una zona donde la velocidad del viento es pequeñita, menos de 90 kilómetros por hora, entonces el estado límite de resistencia 3 no lo voy a considerar porque no aplica, pues, ¿no? Ahora, además, la relación entre la carga muerta y la carga viva es de menos de 7. Entonces, tampoco hay necesidad de considerar el estado límite de resistencia 4. Ni tampoco el 5, porque esto era con un viento con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces, voy restringiendo, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Es un puente por el cual no van a circular vehículos especiales o de circulación restringida, entonces tampoco va a resistencia 2, me quedo con resistencia 1. Oye, mira, mi puente es de concreto reforzado, entonces, pues no va servicio 2 porque esto aplica al diseño de puentes de acero, tampoco va a servicio 3, ¿bien? Y tampoco va a servicio 4. Bien. Oye, mira, en mis cargas va a ir el sismo, solo el sismo, bien, entonces no va a haber eventos extremos 2. Y ¿sabes qué? Mira, el componente se debe diseñar considerando, digamos, un número infinito de aplicación de cargas, ¿no? De ciclos de carga, ¿no? Entonces considero solo fatiga 1, fatiga 2, no lo considero. Entonces, digamos, hay que ir revisando cada estado límite y ver qué combinación de carga resulta siendo aplicable. Voy a detener esta grabación.